Salmo 1, versículo 1, y leeremos el Salmo entero, solo 6 versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos al Señor en oración. Vamos a pedirle que nos ayude a entender su palabra, que me unja a mí para poder explicar y exponer su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este libro de los Salmos, y gracias por este primer Salmo que hemos leído, y gracias por la bienaventuranza que das tú a aquellos que te siguen. Gracias, Padre, por las cosas que aprendemos en este Salmo, y pido, Señor, que quites de nuestra mente ahora todo lo ajeno a tu palabra, todo lo ajeno a lo espiritual. Quites de nuestra mente incluso las cosas que tenemos que hacer mañana, o las cosas de nuestro hogar, o las cosas de la familia, y ayúdanos a centrarnos en tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poder poner mi mente en estas cosas, a recordar aquellas cosas que he estudiado, Señor, y a poder predicar tu palabra fielmente. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu nos alumbre. Señor, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Háblanos, Señor, en esta tarde. Lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos empezar en el día de hoy una serie de mensajes en el libro de los Salmos. Esto lo estaremos viendo en los cultos de oración. Y no sé si será todas las semanas, pero durante varios cultos de oración estaremos viendo el libro de los Salmos. Y por supuesto sabéis que es el libro central de la Biblia. Es el libro también más largo de la Biblia. Cuando digo el libro central, no es que sea justo el libro que está en medio, pero si más o menos abres la Biblia por en medio, lo más seguro es que te encuentres con el libro de Salmos. También es el libro más largo de la Biblia. Una de las preguntas que se les suele hacer a los niños o jóvenes es ¿cuántos capítulos tiene el libro de Salmos o cuál es el libro más largo? Es el libro de Salmos y tiene 150 capítulos. Y es un libro muy especial, porque es diferente al resto de la gran mayoría de libros que tenemos en la Escritura, porque este libro lo que tenemos son canciones, salmos. Es un cancionero, un himnario, es un salterio, son canciones, es poesía para ser cantada. Y poemas que han sido cantados por generaciones y generaciones. En el tiempo, cuando fueron escritos, en el tiempo de David, la gran mayoría fueron cantados. Y por toda la historia han sido cantados. El Señor Jesucristo seguramente cantó muchos de estos salmos. La iglesia primitiva en Hechos cantó estos salmos. El apóstol Pablo les hablaba a los colosenses de adorando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la iglesia por toda la historia, la iglesia verdadera de Cristo, ha adorado al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, pero con salmos, como tenemos aquí. Y iba a intentar cantar a que las canciones de hoy hubiera sido algún salmo, pero no sé si conocíais la melodía, o yo no conocía la melodía de muchos, así que por eso no hemos cantado un salmo, pero pronto quizás, a ver si me aprendo las melodías y podemos cantar algunos salmos en los cultos. Pero cada capítulo de los salmos es una de estas canciones, y por esto es singular en la Escritura. No sé si sabéis que los capítulos y versículos, el número de capítulos y versículos en la Biblia, en prácticamente todos los libros, es algo que fue añadido posteriormente, no es algo que ha sido inspirado, el número del capítulo y el número del versículo. Pero en el libro de Salmos sí que tenemos 150 distintos salmos, e incluso tenemos en el libro de Hechos como
Los apóstoles hablan del segundo salmo y hacen una referencia a este segundo salmo porque los tenían en el orden que los tenemos nosotros. Es un libro singular. Y en cuanto al autor, sabemos que en el título de muchos de los salmos, no el título que aparece en negrita, que suele ser un título de la versión de la Biblia, sino en un título que aparece en pequeñito, en muchos de esos títulos nos aparece el autor del salmo. Y son distintos autores, aunque la gran mayoría fueron escritos por David, a quien se le dice el dulce cantor de Israel. Pero todos los 150 salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo. El autor humano, sí, fue David, pero el autor divino, quien realmente los inspiraba, era el Espíritu Santo. Cuando un artista escribe una canción en nuestro día, muchas veces decimos que este artista, este cantante estaba inspirado y escribió esta canción. Pero no es lo mismo cuando la escritura se refiere a inspiración, o cuando decimos que los salmos son inspirados, no nos referimos a eso. La inspiración de la escritura es que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y significa que el Espíritu Santo dio a los autores las palabras que tenemos aquí. No es que les diera una idea de la que tenían que hablar y los autores lo pusieran en sus propias palabras, pero tampoco era que los autores eran simples robots, simples máquinas de escribir y no mostraban nada de su propia personalidad o estilo, no. Los autores escribían, pero el Espíritu Santo, usando los diferentes estilos de cada autor y las maneras de hablar y las situaciones de los autores, el Espíritu Santo nos daba la palabra de Dios. Y cada palabra es palabra de Dios. Pero en el libro de los Salmos, un libro inspirado por el Espíritu Santo, como los 66 libros de la Escritura, encontramos un libro precioso, un libro lleno de consuelo, un libro lleno de paz para nuestra alma, un libro que te recomiendo que leas cada día un salmo, como decía, mi abuela decía que el médico decía una manzana al día y te olvidas del médico en tu vida, pues podemos decir un salmo al día y te llenarás de consuelo en tu vida y de instrucción y de adoración a nuestro Dios. Es un libro para cada situación de la vida, un libro de alabanza y también de quejas, un libro de adoración, pero también de súplica, un libro para momentos de victoria, pero también un libro para momentos de derrota, un libro de confesión, como vemos en bastantes salmos, pero un libro también de restauración, un libro para los niños, para enseñárselos a los niños en canciones, también para los jóvenes, también para los adultos y también para los ancianos, un libro para todas las edades, un libro en el que aprendemos cómo es nuestro Dios. Y en mi opinión, si tuviera que elegir un libro de la Biblia que nos habla más de cómo es nuestro Dios, de un conocimiento más íntimo de Dios, elegiría el libro de Salmos. Porque en el libro de Salmos vemos que David, que es el autor de la gran mayoría, era un hombre que conocía de manera cercana, de manera íntima a su Dios. Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón, un hombre que conocía el corazón de Dios. Y leemos de atributos de Dios y las cosas que se nos describen de Dios son cosas que si miras anterior al libro de Salmos, no lees estas cosas, esta revelación de Dios. Dios le reveló estas cosas a los autores de los Salmos por el Espíritu, cosas grandes y ocultas que hasta ahí no conocían y que nosotros muchas veces ni conocemos, cosas grandes y ocultas, pero que están reveladas aquí en los Salmos. Y hoy queremos estudiar el Salmo 1. Este es nuestro primer estudio en el libro de los Salmos. Y este Salmo 1 es singular. Y mucha gente lo ha llamado el Salmo de los Salmos. Como tenemos ese libro de Salomón en la Biblia que se llama el Cantar de los Cantares, mucha gente ha llamado este Salmo el Salmo de los Salmos. ¿Por qué? Porque es un salmo de introducción, un salmo que nos muestra cuál va a ser el panorama en el libro de los Salmos. Nos enseña una forma de ver la vida que va totalmente en contra de la perspectiva que nos da este mundo. En este salmo encontramos un mensaje que resume no solamente este libro de Salmos, sino el mensaje de la Biblia entera. Nos habla de esa relación que los hombres y mujeres pueden tener con Dios. Y también nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y al leer en este salmo, nos habla de dos caminos.
Dice el refrán que todos los caminos llevan a Roma. Eso es lo que dice el refranero. Y algunos dicen, algunos lo cogen y lo espiritualizan y dicen, mira, todos los caminos llevan al cielo. Y eso es lo que mucha gente en este mundo cree. Todos los caminos llevan al cielo. No importa si crees en Alá, o si crees en Buda, o si crees en Jehová, todos los caminos llevan al cielo. No importa si crees en muchos dioses, o si no crees en ningún dios, o si crees en un dios solo. Todos los caminos llevan al cielo. No importa lo que creas en cuanto a la salvación, si tú crees que la salvación es solamente por la gracia de Dios, o si crees que para la salvación hay que ganársela con nuestras obras. No importa lo que creas, todos los caminos llevan al cielo, al mismo sitio, al cielo. Pero la Biblia nos muestra que no es así. No todos los caminos llevan a Dios o a la gloria. Solamente un camino nos lleva a la gloria, a nuestro Dios, a la salvación. Y ese camino es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos los demás caminos que tiene este mundo, en realidad se resumen en uno. Y van a parar a un solo sitio, que es la condenación y el infierno. Solo tenemos dos caminos en realidad. El camino de los justos, el camino que es Cristo, y el camino y la senda de los impíos, la senda de los malos. Solo hay dos tipos de personas en este mundo. Solo hay dos lugares en los que pasar la eternidad. Y ese es un salmo principalmente de contraste. Y lo vemos todo el rato, el contraste que hay aquí. Este salmo no nos va a dar tiempo a verlo todo en esta semana, así que la semana que viene vamos a ver la segunda parte del salmo. Pero este es un salmo que se nos dice que el justo es bienaventurado, pero el malo es condenado. Hay una comparación entre el justo y el malo, que el camino de los justos es conocido por Jehová, pero que la senda de los impíos y de los malos perecerá. Así que en esta semana queremos ver el camino de los justos. ¿Cómo es este camino de los justos? Y estaremos viendo el versículo 1, 2 y 3 y esperamos llegar a poder ver estos versículos de este Salmo 1. Y este salmo empieza con estas palabras dichosas que dice bienaventurado. Bienaventurado el varón. Nos está diciendo aquí que el camino de los justos es un camino bienaventurado. Y esa palabra bienaventurado significa feliz. Así de simple, una palabra que ahora no usamos cuando tú le hablas a tu amigo, no dices, espero que seas bienaventurado. Eso se utilizaba quizás hace más tiempo, pero ahora decimos, espero que te vaya bien, espero que seas feliz. Así que podríamos traducir esto como, feliz es el varón, feliz es la persona. O incluso podría traducirse como, cuán feliz es el varón, cuán feliz es esta persona. Y si pensamos en estas cosas, podemos ver que el hombre ha buscado la felicidad por toda la historia, desde siempre. La búsqueda de la felicidad ha sido una constante. En cada país, en cada tribu, en cada imperio, en cada era, en cada siglo, nos encontramos con personas que buscaban con toda su fuerza y su afán la felicidad. Querían experimentar felicidad. Y lo buscaban en este mundo. Y claro, si miramos el estado del mundo, no se puede encontrar la felicidad en este mundo. Así que a muchos esta búsqueda de felicidad les llevó a parar en el pesimismo, en la desesperación, en una sensación de impotencia absoluta, porque no podían encontrarla, porque no podemos encontrarla. La vida al fin y al cabo, es todo un mar de sufrimiento, han visto algunos. Es una tragedia, como otros piensan. Y es curioso, es muy curioso, que muchas de las películas, las novelas, los dramas que han triunfado grandemente en la historia han sido tragedias, han sido películas o historias que acababan mal, realmente mal, pero eso ha sido lo que ha triunfado. ¿Por qué? Porque el hombre se ve reflejado en esa búsqueda de la felicidad que había acabado tan mal, de esa manera tan miserable. Y eso refleja la situación de muchas personas, pero hay otros que dan un paso más allá en este mundo y pasan de la desesperación a la desidia y a ser realmente cínicos. ¿Y a qué me refiero cuando digo cínicos o el cinismo? A que no le ven sentido a nada.
Dicen, ¿para qué es esta vida? ¿Para qué estamos aquí? No tiene sentido nada, estoy harto de todo, no me importa nada, todo el mundo está loco, no hay verdad ninguna, no hay sentido alguno, no me importa nada. Y eso lo vemos mucho en nuestra sociedad. En estas sociedades de este último siglo vemos mucho la gente que no me importa nada. Ya no creo si hay verdad o no hay verdad, no me importa si hay Dios o no hay Dios, no me importa si hay bondad o no hay bondad, no me importa nada. Y esa actitud cínica la tienen. Como dijo el autor bíblico, incluso Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y así mucha gente ve toda su existencia. Unos están desesperados, unos caen en la desesperación y otros en esta actitud cínica. Pero la Biblia niega estas dos actitudes. Y aquí y en otros lugares de la Biblia nos dice que la felicidad sí se puede encontrar. La felicidad es posible. ¿Pero por qué? Pues la razón es que hay un Dios en el cielo. La razón es Dios. Hay un pero a nuestra situación desesperada, como vimos el domingo pasado. Pero Dios, que es rico en misericordia, Cristo vino para salvar a aquellos que estaban miserables, perdidos, a aquellos que estaban enjaulados en su desesperación y en su cinismo. La Biblia nos dice que sí que podemos ser felices, sí que podemos ser bienaventurados, pero no es de la manera que pensamos. Porque en nuestra mente pensamos, si tú quieres ser feliz, entonces lo que tienes que hacer es buscar la felicidad. Pero la Biblia nos dice, no es así. Así no funciona. Así no funciona. Eso es un gran error. La Biblia no dice, bienaventurado el varón que busca ser bienaventurado. Felices serán los que buscan la felicidad. Sino que la Biblia dice, serán felices aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que dijo Cristo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No los que buscan la felicidad, sino que los que buscan la justicia. Y es que tenemos que entender que la felicidad no es el objetivo de nuestra vida. La felicidad es un resultado indirecto. Es como que si lo que nos dice la palabra de Dios es busquemos el reino de Dios, busca su justicia y todo lo demás os será añadido. Y en eso todo lo demás el Señor nos dará gozo y felicidad, pero como un resultado indirecto, no como el objetivo de nuestra vida. Piensa en por qué vino Cristo a salvarnos. Hay algunos, y que incluso lo ponen en canciones, que Cristo vino a salvar, que Cristo vino al mundo, que Cristo murió en la cruz para que seamos felices. No. Eso no es la razón. Nuestra felicidad no era el objetivo, sino que es un resultado indirecto de su obra. Cristo murió para salvarnos, para santificarnos, y en nuestra salvación y santificación es allí en donde encontramos verdadero gozo. Este mundo busca la felicidad y van corriendo detrás de la felicidad. Pero es como muchas veces mis hijas cogen a lo mejor unas burbujas de estas que soplan y salen las burbujas y van corriendo detrás de estas burbujas y de repente explotan y se quedan sin nada. Y así va el mundo, corriendo detrás de estas burbujas de jabón y de repente se quedan sin nada. E incluso son como algunos dan el siguiente paso y como a veces hace mi hija, que coge el bote donde está el líquido de las burbujas y tira todo el bote al suelo. Así algunos en este mundo se olvidan y dicen, ya nada tiene sentido, tiro la toalla, no hay sentido alguno, no me importa nada, no puedo encontrar la felicidad, no puedo encontrar nada, nada tiene sentido. Y así mucha gente está en este mundo. Pero es que tenemos que saber que si nuestro objetivo es solamente buscar la felicidad, jamás la vamos a encontrar. La Biblia dice, busca a Dios, busca su reino, busca su justicia, y entonces encontrarás felicidad cuando busques todas estas cosas. Pero, de alguna manera, vayamos a la práctica. ¿Quiénes son los que son bienaventurados o felices? Y aquí el Salmo nos habla de esto. Dice el Salmo 1, el versículo 1 dice, bienaventurado, feliz será el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es curioso que empieza con 3 negaciones. Con negaciones. Nos da el aspecto negativo.
Y nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no dice, bienaventurado el varón que anduvo en consejo de los buenos, o el varón que estuvo en camino de buenos, o el varón que se sienta en la silla de los adoradores de Dios? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no dice lo positivo? ¿Y por qué nos tiene que hablar siempre de manera negativa? ¿Por qué es esto? ¿Por qué tiene que ser tan restrictivo? Pues simplemente porque debemos empezar siendo realistas. Debemos comenzar por el mundo tal como es y dándonos cuenta de nuestra situación. Si comenzamos pensando que todo es color de rosa, que el hombre es bueno y que juntos todos podemos llegar a ser felices, entonces es imposible que podamos encontrar ni un ápice de felicidad. Y ese cuento de hadas ya muchos lo han intentado y no les ha funcionado. Han caído en la desesperación, en la desidia o en ser cínicos, como hemos visto. Y sé que es sumamente desagradable y que no nos gusta hacerlo, pero debemos darnos cuenta de que somos pecadores, de que en nosotros no hay bondad, de que tenemos un problema. Por eso el arrepentimiento del pecado siempre va antes de la fe. Siempre es el primer paso para conocer y para acercarnos a Dios. Por eso el arrepentimiento va antes de la fe. Juan el Bautista vino antes de Cristo. Vino con ese bautismo de arrepentimiento, predicando el arrepentimiento a el pueblo de Israel. Tenemos que darnos cuenta de nuestra condición de pecadores. Y entonces al leer este texto vemos cosas que debemos evitar. Y en el versículo 1, viendo este camino de los justos, se nos habla de separación. Vemos que es bienaventurado quien se separa de ciertas cosas. Y por supuesto también nos habla de santidad, porque es lo que significa la santidad, ser separado para un uso específico. En el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí nos habla de las cosas que oímos, de aquellas cosas que entran por nuestros ojos, por nuestros oídos, de aquellos consejos malvados. Aquella gente que te dice en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en el vecindario, incluso en la familia. Aquella gente que te dice, no malgastes tu tiempo ya con Dios, con el Señor Jesús, con venir a la iglesia, leyendo la Biblia, orando y todas esas cosas. Eso es una pérdida de tiempo. Olvídate de Dios. Como le dijo la mujer de Job al propio Job, maldice a Dios y muérete. Eso es consejo de malos consejos. No sigas sus consejos. Porque bienaventurado el varón que no anduvo en esos consejos. El malo, el impío, confía en su propia prudencia y él piensa que lo sabe todo. Y por supuesto, hoy el mundo tiene una moda, creen algo y mañana tiene otra. Y van de un lado a otro. Hace 50 años las cosas que se enseñaban no era lo mismo que ahora. A mí en el colegio me enseñaron que Plutón era un planeta y ahora dicen que no. Una vez enseñan una cosa y después enseñan otra. Así que el mundo cambia y cambia y cambia. Hoy dicen, hay que seguir a este líder es el que nos va a sacar de la miseria, y en 4 años ya no sigáis a él, sino seguir al otro. Y todo va cambiando y cambiando y cambiando. Esos son los consejos de malos. Y a veces es complicado detectarlos porque las cosas que nos dicen son consejos. No nos están diciendo barbaridades, no nos están diciendo tírate por un puente. Nos dicen consejos y esto nos lo dice gente que se preocupa por nosotros. No están viniendo a reírse de nosotros, no están viniendo a pegarnos o a meterse con nosotros. No, gente que viene y nos aconseja. Y parece que tiene sentido lo que dicen, pero es consejo de malos. La forma que tenemos que verlo ¿es acorde a la palabra de Dios o no? Si no es acorde a la palabra de Dios, es consejo de malos y hay que desecharlo. Porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. Y hoy estamos hablando del camino del justo. Y aquí nos habla del camino de los pecadores, y porque estos caminos llevan direcciones completamente opuestas, Ya no es solamente un consejo que escuches, sino un camino, que lo has hecho tu camino. Y está clarísimo que es imposible encontrar felicidad si estás siguiendo este camino y encima te quedas y estás y se te encuentra en este camino.
Lo he dicho ya algunas veces, pero esa frase tan importante, el pecado te llevará más lejos de lo que pensabas llegar en ese camino. El pecado te mantendrá más tiempo del que pensabas estar en ese camino. Y el pecado te costará más caro de lo que pensabas pagar. Ni estuvo en camino de pecadores. Pero después dice, bienaventurado el que ni estuvo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores, aunque sea una palabra complicada, son aquellos que se burlan de Dios, aquellos que se burlan del pueblo de Dios. Se lo toman a risa. Uf, esas cosas que estás hablando tú, Dios, pero si Dios no existe, es una risa, y se ríen de Dios, se mofan de Dios, el infierno, jajaja, y Satanás con sus cuernos, sí hombre, eso no existe, el pecado, pero ¿cómo hablas de pecado, hombre? Relájate, un capricho te lo puedes dar, un poco de placer por aquí, por allá, te lo puedes permitir, no hables de pecado y todas estas cosas, y se creen muy listos, se creen más listos que Dios. Y así muchísimas personas famosas incluso de este mundo, es lo que hablan y es lo que cuentan, y se ríen de la moralidad, se ríen de la religión, se ríen de Dios. Y me pregunto, ¿te sientas tú con ellos? ¿Les sigues en las redes sociales? ¿Enchufas esos canales para ver esas cosas que dicen? ¿Te sientas en la silla de los escarnecedores? Porque aquí dice, bienaventurado el que no se sentó en la silla de los escarnecedores. Aunque se rían mucho esta gente, no hay felicidad para nada. Aunque sean muy famosos, no hay bienaventuranza alguna con ellos. Pero al ver estas cosas, estas tres cosas que hemos visto aquí en el versículo 1, estas tres frases, no las podemos pasar sin ver que hay una progresión descendiente, una progresión que desciende, hay una degradación aquí. Porque empieza con andar, y después vamos a estar, y después nos sentamos. Al principio es como que estamos andando un poco con mala gente y pensamos que será fácil salirse de ese camino porque es como que nos hemos cruzado los caminos, estamos cerca y bueno, andamos con malos consejeros, pero no me va a pasar nada. Pero como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y aquel que anda en el consejo de malos y anda con esta compañía, ya pronto se comienza a parar. Y ya no anda, sino que está ahí parado en el camino. Y como dice ahí, está en el camino de pecadores. Ya sin caminar, porque le gusta ese camino de pecadores. Y se queda ahí. Y es lo que encontramos en el camino de pecadores. Pero poco después, ya no solamente es que estamos andando ni estamos parados, pero ya nos encontramos sentados completamente en esta silla, ya completamente con los enemigos de Dios, siendo incluso uno con ellos, totalmente dominados por el pecado. Esta progresión nos hace ver incluso cómo nos paraliza el pecado. Porque sí, al principio estábamos andando, con el consejo de malos sí, pero estábamos andando. Pero después vemos que ya comenzamos a no andar y comenzamos a estar simplemente en el camino de malos y después estamos sentados. Y nos hace ver cómo el pecado nos paraliza, nos degenera hasta que nos deja inútiles sin poder hacer nada. Y supongo que tú sabes también muchas historias, pero me vienen a la mente historias de jóvenes, algunos que se criaron conmigo, algunos que fueron conmigo a la reunión de jóvenes, y poco a poco, muy poco a poco algunos, comenzaron a escuchar y a andar con el consejo de malos, y ya poco a poco ya se comenzaron a parar, ya no estaban en el camino que pensábamos que era el camino de Cristo, sino que estaban, y los encontrabas allí, parados en el camino de los malos, y ya fueron más allá, cuando ya se sentaron, cuando ya estaban completamente atados, eran uno con el mundo, eran uno con el pecado. Y qué triste ver esto. Y por estas personas estamos orando por ellos. Y no puedo pasar esto sin pensar en el rey David. El rey David, que lo más seguro es que escribió este salmo. Y su pecado con Betsabé. Porque el pecado de David con Betsabé no comenzó cuando él se acostó con ella, sino mucho, mucho antes. Y allí podemos ver a David andando por el terrado del palacio. Por la terraza del palacio David estaba andando, él estaba bien.
Pero era el tiempo de la guerra, era el tiempo cuando los reyes deben salir a la guerra a liderar a sus ejércitos. Pero David quizá había escuchado el consejo de malos y quizá había escuchado el consejo de David, te mereces un descanso. Pégate un buen descanso, quédate en el palacio, estate tranquilo, date un capricho, hazte un rato el perezoso, te lo mereces. Te lo mereces. Y allí estaba David, andando por la terraza del palacio, andando en el consejo de malos. Pero en su andar vio algo, y esto le hizo pararse. Vio a Betsabé bañándose y se quedó allí, la miró y la codició en su corazón, algo que no debía haber hecho. No solamente andaba, pero se paró y estuvo, y se quedó parado y estuvo allí y fue encontrado en el camino de pecadores, en el camino de la codicia, en el camino del adulterio. Y ya sabéis el resto. Mandó que trajesen a Betsabé y consumó este adulterio. Se sentó en la silla, se acostó en la cama de los escarnecedores. El pecado de David fue una burla hacia Dios, él estaba escarneciendo a Dios mismo, una blasfemia contra su nombre, como le dijo el mismo profeta Natán, que le amonestó, le dijo, has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Y es que así es el pecado. Entra tan fácil y simplemente estamos caminando y nos encontramos con algún consejo malo y empezamos así y poco a poco nos encontramos como David se encontró, pecando gravemente contra Jehová, con unas consecuencias terribles para él y para toda su descendencia. Así es el pecado y Dios quiere que evitemos estas cosas, y si evitas estas cosas serás feliz y serás bienaventurado, dice la palabra de Dios. Pero vayamos al versículo 2. Hemos visto ahí en el versículo 1 la separación y la santidad del justo. Pero veamos ahora en el versículo 2 el deleite y la disciplina del justo. Si el versículo 1 hablaba en pasado, el versículo 2 habla en presente. ¿Quieres ser feliz? Hemos visto que el secreto de la felicidad no está en el mundo, no está en las circunstancias, no está en el pecado, por supuesto, y que no son aquellos que dedican su vida a buscar la felicidad aquellos que la encuentran, sino que son aquellos que se dedican a buscar a Dios. Y lo hemos visto de una manera negativa, hemos visto lo que hay que evitar, pero ahora veámoslo de una manera positiva. El secreto de la felicidad está aquí, delante de mí. El secreto de la felicidad es y está en la palabra de Dios. Los bienaventurados encuentran en la Biblia su alegría, su deleite, su placer, su tiempo favorito. No van a la Biblia porque así pueden sacar algo de beneficio y porque me va a permitir que tenga un trabajo mejor y porque me va a hacer que sea rico, ni porque me van a sanar de mis enfermedades, ni porque voy a subir en la escala social, sino que van a la Biblia porque la Biblia es su deleite. Es lo que quieren dedicarle tiempo porque les encanta. Mucha gente tiene algo que es su deleite, pero no le dedican tiempo. Pero aquí en el versículo 2 vemos que la ley de Jehová está su delicia, es su deleite, pero dice, y en su ley medita de día y de noche. Este deleite es un deleite por el cual nos disciplinamos para continuar en este deleite. Es un deleite en el que el justo pone su disciplina para conocerlo más, de día y de noche. Porque reconoce que no hay nada comparable. Por el día está leyendo, por la noche sigue leyendo la palabra de Dios. Busca tiempos durante el día y durante la noche para leer la palabra de Dios. Y cuán bueno y cuán apropiado es buscar eso, nada más levantarnos, ir a la palabra de Dios y antes de acostarnos, ir a la palabra de Dios, tanto individualmente como en nuestra familia. Cuán importante es eso. Pero también nos habla el día. Nos habla de aquellos momentos en los que la gente nos ve, que nos vean yendo a la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios. La noche, cuando nadie nos ve, metidos en nuestro aposento, que también se nos encuentre allí en la palabra de Dios. El día, cuando las cosas van bien, que se nos encuentre meditando en la palabra de Dios. La noche, cuando las cosas van mal, que estemos meditando en la palabra de Dios. Así es como será nuestra delicia. ¿Por qué? Porque en este libro encontramos la solución a todos nuestros problemas y es por eso que puede ser nuestra delicia. Aquí encontramos la solución a todos nuestros problemas, la respuesta a todas nuestras preguntas, la paz en todas nuestras batallas, la alegría para todas nuestras miserias.
Aquí encontramos, en este libro, encontramos el Evangelio. El Evangelio es llamado las buenas nuevas, las buenas noticias, y esas buenas noticias son lo que es el deleite de cada cristiano. Encontramos que aunque somos pecadores, que Dios envió a su Hijo para morir por pecadores, que Él vivió una vida justa, una vida perfecta de obediencia a su Padre, la vida que nosotros no podíamos vivir, que Él fue a la cruz del Calvario y dio su vida por pecadores como nosotros. Él había vivido la vida que no podíamos vivir, y Él murió la muerte que merecíamos morir. Y al resucitar selló esa victoria, selló esa salvación, y nosotros entonces podemos resucitar con Él. Estamos muertos, pero Él muere por nosotros y nos resucita y nos da nueva vida y nos perdona de nuestros pecados y nos da su justicia. Eso es lo que encontramos aquí, que no es que tenemos que hacer más y más cosas para ser salvos, sino que la salvación es por la gracia de Dios. Mi amigo, mi amiga que estás escuchando, el secreto de la felicidad no está en este mundo. El secreto de la felicidad está en este libro, y es el Evangelio de Cristo Jesús. Y no dejes que te lo cuenten, no dejes que alguien te lo cuente. El secreto no está en que vayas a un sacerdote, a un cura, y te diga lo que tienes que creer. El secreto de la felicidad está en coger este libro de Dios, coger la Biblia, ponerte a leerla y pedirle a Dios que te alumbre, que te enseñe y que te muestre el Evangelio. Y Él lo hará, y conocerás a Cristo, y la Biblia será tu deleite. Que no te engañen. Ve directamente al libro, a la palabra de Dios, y que ella sea tu deleite. Hemos visto, en el camino del justo hemos visto esa separación y santidad, hemos visto la delicia, el deleite, pero la disciplina también, en cuanto a la palabra de Dios. Y en el versículo 3 vemos su firmeza y su fruto. Eso es lo que vemos en el versículo 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El salmista aquí hace una comparación muy marcada entre el justo y el malo. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 nos habla de que el malo es como el tamo que arrebata el viento, que Dios mediante veremos la semana que viene. Y el salmista no está haciendo una comparación entre dos árboles, entre un pino grande y fuerte y una tomatera, o entre un olivo grande y centenario y un olivo que acabas de plantar y está débil quizás. No, la comparación es entre un árbol plantado junto a corrientes de aguas y el tamo que arrebata el viento. El tamo se refiere a la cáscara o la pielecilla de la semilla o el grano, algo pequeño, algo sin estructura, algo sin vida, algo sin forma, algo que el viento se lo lleva. No hay comparación ninguna. De la misma manera que no hay comparación entre el justo y el impío, totalmente diferentes. De la misma manera que no hay comparación entre el cristiano y el que no es cristiano. Ahora, el mundo no piensa así, por supuesto. Y algunos cristianos tampoco piensan así. No piensan que la diferencia entre el cristiano y el que no sea grande. Algunos incluso piensan que prácticamente no hay diferencia. Y el mundo piensa así, por supuesto. Pero algunos cristianos incluso piensan así. Incluso he escuchado a cristianos hablar y decir algo como: mira a mi amigo Manolo. Mi amigo Manolo es una persona buenísima, una buenísima persona. Y yo diría mucho mejor que algunos cristianos. Mi amigo Manolo. En realidad es que solo le falta ser cristiano. Y algunos cristianos hablan así de gente del mundo. Y cuando pensamos en esto, algo falla cuando decimos eso. Porque no encaja con lo que nos dice la Escritura. Y pienso que dos cosas pueden estar pasando ahí. Puede ser, primeramente, que nos estemos equivocando en nuestro discernimiento y nuestro juicio de lo que vemos. Y quizá alguien que nos cae bien, como nuestro amigo Manolo, y que nos trata bien, entonces no vemos ninguno de sus pecados y todas sus virtudes las enfatizamos y solo vemos eso. Y a otras personas que profesan ser salvos pero que nos caen mal, entonces solo vemos sus pecados y sus defectos. Y es un error de nuestro juicio y de nuestro discernimiento. Pero nos tenemos que acordar que nosotros juzgamos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve el corazón. Y la otra cosa que quizá está pasando aquí cuando alguien dice esto es que quizá no tenemos claro de lo que significa ser cristiano, de cuáles son las evidencias, y pensamos que ser cristiano es levantar la mano
o que ser cristiano es que una vez hiciste una oración y ya está. Y entonces vemos a gente que profesa ser cristiano, pero que están viviendo completamente en el mundo, sin ningún tipo de arrepentimiento, sin ningún tipo de conciencia de pecado, sino que se entregan al pecado, pero profesan ser cristianos. Y no vemos ninguna evidencia. Y en vez de dudar de su salvación, lo que pensamos es que son salvos, pero están viviendo una vida mala, una vida pecaminosa, y claro, entonces vemos a personas del mundo que viven incluso una vida más moral y decimos, pues claro, eso significa que hay personas del mundo, personas que no son salvas, que son mejores personas incluso que cristianos. Pero la Biblia nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La diferencia entre el mundo y la iglesia, entre el cristiano y el no cristiano, entre el salvo y el perdido, debe ser total, abismal. Es una diferencia de naturaleza. Unos están muertos para Dios, otros están vivos para Dios. Y es que a Dios le interesa lo que una persona es en el corazón, no lo que hace exteriormente, que veamos nosotros. Y así, por supuesto, en el tiempo de Cristo, la gente decía, los fariseos son los que mejores obras hacen, los fariseos son las mejores personas, pero Cristo los llamó hipócritas. En el tiempo de los patriarcas nosotros hubiéramos dicho que Esaú era mejor persona que Jacob, pero Dios, que mira el corazón, Dios amó a Jacob. Nosotros hubiésemos pensado que Judas era uno de los discípulos de más confianza. Y seguramente eso pensaron muchos discípulos cuando le autorizaron para que llevara la bolsa. Pero Judas traicionó a Cristo. Pero este salmo nos deja bien clara la diferencia entre el justo, aquel que ha sido salvado por Cristo, que ha sido justificado por Cristo, que ha sido declarado justo por la justicia de Cristo, entre el justo y entre el malo, aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Nos habla del justo como un árbol que ha sido plantado. Un árbol no de repente aparece en un sitio, no, el árbol necesita ser plantado. Hay que cavar, poner la semilla y que nazca el árbol. Y no es verdad que en el Nuevo Testamento tenemos muchas descripciones del Evangelio siendo predicado como la semilla siendo plantada. ¿Y quién es el que da el fruto? ¿Quién es el que hace que la semilla nazca? Es Dios. El árbol no se puede plantar a sí mismo. No, el árbol necesita nacer. Y mucha gente dice, yo nací, yo soy hijo de creyentes, entonces yo estoy plantado en la familia de Dios. No, así no funcionan las cosas. Hay gente que dice, bueno, yo soy hijo de una nación cristiana, yo nací en una nación cristiana, entonces, no, la Biblia dice no, no y no. Somos hijos de ira, tenemos que nacer en la familia de Dios. Y creo que no tengo que explicar que para nacer, para ser plantado, un árbol no se puede plantar a sí mismo. Necesita que alguien lo plante. De la misma manera, el hombre no puede por sí mismo, por sus obras, entrar en la familia de Dios. Necesita que Dios haga la obra. Es una obra solamente de Dios. Lo que hace de alguien un cristiano es lo que hizo el Hijo de Dios en la cruz por él, que murió por sus pecados. Y ahora este individuo es declarado justo delante de Dios. Es lo que hizo Cristo. Y así es plantado en el jardín de Dios. Y nos dice que está plantado, que este justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El cristiano no está plantado en la iglesia, en mi iglesia, ni tampoco está plantado en su denominación, ni tampoco está plantado en ninguna otra cosa, sino que está plantado en Cristo. Porque Él es estas corrientes de aguas, Él es este agua viva, el agua de vida. Y que aquí nos hable de corrientes de aguas, nos habla de un suministro inagotable. No es simplemente que está plantado en aguas, podríamos pensar que es un charco que algún día se acabará, sino que es una corriente de agua, que siempre hay, que nunca se va a acabar. Esa agua nos satisface la sed, nos llena, nos alimenta, nos hace crecer, nos fortalece, como Cristo hace con sus hijos, con aquellos que Él ha salvado. Y dice ahí que este árbol da su fruto en su tiempo. Y cuando una persona se convierte, indefectiblemente va a haber fruto. Va a haber fruto. Y cuando un hombre o una mujer se convierte en realidad, este hombre, esta mujer comienza a funcionar como debería haber funcionado siempre.
pero por el pecado no ha podido. Comienza a dar fruto en su tiempo. Un árbol que no da fruto no está haciendo la labor que debe hacer. Una persona que está en sus delitos y pecados, una persona que no ha venido a Cristo, no puede hacer la función que se le dio al hombre, que es glorificar a Dios. Y así, cuando una persona viene a Cristo, comienza a poder hacer lo que realmente debería haber hecho toda su vida, dar fruto para Dios. En la vida de un verdadero cristiano va a haber fruto. Quizá el fruto sea más pequeño, quizá es más grande. Con el paso de los años va a crecer, va a haber una progresión. Y es como dice ahí, fruto en su tiempo. Muchas veces queremos ver frutos y estamos fuera de tiempo. Queremos ir al almendro y ver que ya las almendras están preparadas, pero es demasiado pronto, hay que esperar. Y lo mismo ocurre en la vida cristiana. Vemos a gente y quizás esperamos unos frutos, pero cada cosa en su tiempo, en su tiempo, con el paso de los años, en aquellos que realmente conocen al Señor Jesús, van a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Primero se verán los brotes, después las flores y después el pequeño fruto hasta que esté ya maduro. En su tiempo va a dar el fruto. Y por supuesto sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que va a dar el cristiano. Y dice ahí, y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque el cristiano es un árbol perenne. Es un árbol que va a tener hojas, que su hoja no cae, tampoco se va a secar. ¿Por qué? Porque las corrientes de las aguas en las que está plantado, esas corrientes de aguas nunca se van a secar. En la palabra de Dios encontramos a Cristo y hay un suministro inagotable y cada día nos llena, cada día. Y dice ahí, y todo lo que hace prosperará. Y por supuesto, si me podéis acompañar al libro de Josué, un libro que es muy, muy bueno, incluso para jóvenes. El libro de Josué, el capítulo 1 y el versículo 8, unos versículos que nos hacen pensar en lo que hemos leído en el día de hoy, y que quizás un versículo que David tenía en su mente cuando escribió este salmo. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Otra vez habla de este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, las mismas palabras que encontramos ahí. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que hace prosperará. No significa esto prosperidad económica, sino significa prosperidad espiritual. Prosperidad espiritual. Ahora habrá un sentido en tu vida. Habrá un sentido en tu vida. Pero al ver este texto, no debemos olvidar lo que ya hemos visto, que en nosotros no somos justos. En nosotros no podemos hacer las cosas que nos habla aquí. Se habla del pasado, del presente y del futuro del justo, y vemos que nosotros estamos lejos de todo esto, muy lejos por nuestro pecado. De manera natural, nosotros sí que andaremos en el consejo de malos y de manera natural estaremos en el camino de pecadores y nos sentaremos en la silla de escarnecedores. De manera natural, la ley de Jehová no es nuestra delicia y en su ley nunca meditamos de día y de noche. De manera natural, no seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, sino más bien como el tamo que arrebata el viento. En nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Solo hay uno, el Señor Jesucristo. De todos los hombres no hay justo ni aun uno, pero del Dios hombre que vino a esta tierra, Él sí que es el justo. Y en gran manera este salmo nos habla del Señor Jesucristo. Él es el que no anduvo nunca en el consejo de malos. ¿Cuántas veces hemos andado nosotros? Muchas. Pero Él nunca estuvo en el camino de pecadores. Él nunca se sentó en la silla de los escarnecedores. Pero en la ley de Jehová meditaba de día y de noche. Él se deleitaba en la ley de Jehová y le tenía en su mente, así como le respondió a Satanás, siempre nombrando la Biblia, siempre nombrando la Escritura. Y Él es ese árbol fructífero. En Isaías nos habla de ese renuevo que saldrá de Isaí, ese árbol que saldrá, y es el árbol que estaba plantado junto a corrientes de aguas, porque Él mismo es esa agua viva. Y Él es el que da su fruto
a su tiempo, porque dice Isaías 53 que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo es este justo, Cristo es este árbol, y todo lo que hace prosperará, porque su muerte en la cruz fue completamente exitosa. Su muerte en la cruz hizo y obró nuestra expiación. Mi amigo, ¿quieres encontrar la felicidad? ¿Quieres andar en este camino de los justos? Entonces, ven a Cristo. Si no conoces a Cristo, entonces ven a Él. Acércate a Él más y más. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él y Él te dará vida y gozo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si ya le conoces, si te encuentras plantado en Él, si te encuentras unido a Él como tu esposo, te encuentras unido a Él, injertado a Él, entonces Él te da su propia justicia. Y entonces cuando estás en Cristo sí que puedes vivir lo que hemos leído hoy. No por nosotros, sino por Cristo, en el cual estamos y en el cual nos encontramos. Porque en Él nosotros también podemos alcanzar esta bienaventuranza. Vivimos en tiempos difíciles, sí, con una pandemia mundial y tiempos en los que muchos buscan hacerse incluso inmunes a este virus. Y por supuesto se habla mucho ahora de las vacunas y si notarán la inmunidad y qué pasará si el virus cambia y si hay cambios en la genética del virus y todo esto, o si muta, y qué pasará si cambian las circunstancias, y qué pasará si dentro de unos años hay otro tipo de virus. Y el mundo no puede dar respuesta a estas cosas científicamente, pero tampoco espiritualmente. El mundo promete felicidad, pero la felicidad que da el mundo es falsa. La bienaventuranza que da el mundo es falsa, porque cuando hay un ligero cambio, se desvanece. El escritor, el pastor londinense Martin Lloyd-Jones, que predicó muchos años en Londres, dijo estas cosas, y quiero que lo escuchéis. Él dijo: la bienaventuranza, la felicidad verdadera, es aquello que nos hace inmunes a los cambios que se van sucediendo, a las diferentes circunstancias y accidentes de la vida. La verdadera felicidad de la que habla este salmo es una felicidad que nos hace inmunes. Es la vacuna que nos hace inmunes a los cambios. Es una felicidad que, aunque haya cambios en nuestras circunstancias, aunque haya grandes accidentes, aunque haya grandes cambios en nuestra vida, esa felicidad, esa bienaventuranza de Dios continúa. En la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, Dios nos da ese gozo que viene de Él y esa bienaventuranza que se encuentra en aquel que hace de esta palabra su delicia. Vamos al Señor en oración.